Estuvimos hablando sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿sí? Eh, Hoy nos toca hablar sobre el metabolismo de lípidos. Cómo en determinada situación metabólica se ve afectado el metabolismo de lípidos. Esas reacciones químicas donde están involucrados los lípidos eh, y que permiten que nuestro organismo funcione perfectamente. Entonces vamos a charlar sobre eso en la clase de hoy, ¿sí? Y en este caso, en la clase presencial, vamos a charlar sobre qué sucede, qué sucede con el metabolismo de los lípidos. Esperen que quiero poner esto abajo. Vamos a estar charlando sobre qué sucede con el metabolismo de los lípidos en situaciones de baja glucemia. Cuando tenemos poquita glucosa en la sangre, ¿qué sucede con el metabolismo de los lípidos en los diferentes tejidos, en las diferentes células de los tejidos de mi cuerpo? Y en los videitos complementarios ustedes tienen lo que sucede con el metabolismo de lípidos cuando aumenta la cantidad de glucosa en la sangre. Eso lo tienen en el videíto complementario. Nosotros hoy nos vamos a dedicar a estudiar qué sucede con el metabolismo de los lípidos cuando disminuye la cantidad de glucosa que hay en el torrente sanguíneo. Nosotros sabemos que al disminuir la glucosa, la glucemia, el páncreas libera una hormona. ¿Cuál es la hormona que libera el páncreas cuando tenemos poquita glucosa en la sangre? Glucagón. Muy bien. El páncreas libera esta hormona que es el glucagón. Muy bien. El glucagón va a generar diferentes efectos en las células de mis tejidos, pero primero nos vamos a centrar, vamos a estudiar qué sucede en las células del tejido adiposo. Las células del tejido adiposo que las llamamos nosotros, ¿cómo se llaman las células del tejido adiposo? Adipocitos. Muy bien, los adipocitos. Perfecto. En los adipocitos, en el interior de los adipocitos, nosotros tenemos unas gotitas de lípidos, ¿sí? En el interior de los adipocitos tenemos unas gotitas de lípidos. ¿Qué es lo que guardamos en esas gotitas? Triglicéridos. Muy bien. En las gotitas que se encuentran dentro de las células del tejido adiposo guardamos triglicéridos. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? En la membrana de las células del tejido adiposo existen unas proteínas que son los receptores de glucagón. Cuando hay mucho glucagón en la sangre, el glucagón interacciona con estos receptores y estos receptores generan un efecto dentro de las células del tejido adiposo. Voy a silenciar el celu porque justo 8000 mensajes. Entonces, viene el glucagón, interacciona con su receptor en la membrana de las células del tejido adiposo y ese receptor genera un efecto en el interior. ¿Cuál es el efecto? El glucagón hace que se rompan los triglicéridos que tenemos guardados en el tejido adiposo. Y al romperse los triglicéridos, se liberan al torrente sanguíneo ácidos grasos y también se libera glicerol. Esto que estoy contándoles es lo que llamamos lipólisis. Y ocurre cuando el glucagón ejerce su efecto sobre el tejido adiposo. Todos estos triglicéridos que teníamos guardaditos van a romperse y van a salir a la sangre en forma, por un lado, de ácidos grasos y de glicerol, que son las dos cosas que forman los triglicéridos, ¿no? ¿Está bien lo de la lipólisis? ¿Que alguien quiere preguntar algo? Bien. Ok. Em, ¿Qué es lo que pasa? Los ácidos grasos no le gusta el agua, o sea, no van a ir a la sangre solitos. Los ácidos grasos para poder viajar por la sangre van a tener que unirse a una proteína que está en la sangre que funciona como un taxi para ellos, ¿sí? Esa proteína es la albúmina. En la sangre hay un montón de albúmina y la albúmina es la que va a ayudar a los ácidos grasos a que se puedan mover por la sangre.
Los gliceroles, el glicerol le encanta el agua, así que no hay problema con el glicerol. Pero los ácidos grasos necesitan de esta proteína, que es la albúmina, para poder moverse por el torrente sanguíneo. Esto es la lipólisis. Ahora, yo les pregunto, chicas y chicos, si queremos adelgazar, ¿necesito que haya poquita glucosa en la sangre o que haya mucha glucosa en la sangre para adelgazar, bajar de peso? Poca. ¿Por qué? Porque está rompiendo los triglicéridos. Me Se gusta. rompe triglicéridos. Muy bien. Que Cuando hay sacar todo el glicérido. Muy bien. ¿Qué son estos triglicéridos? ¿Qué son estos tejidos adiposos? El rollito que tenemos acá, Claro. lo que tenemos acá en el costado de la pata, qué sé yo, los lugares donde guardamos grasas, guardamos triglicéridos. Entonces, si yo quiero adelgazar, necesito esto. Necesito que haya poquita glucosa en la sangre para que el páncreas libere glucagón y el glucagón genere su efecto sobre el tejido adiposo. Y esos triglicéridos que yo tengo guardados ahí se rompan y salgan al torrente sanguíneo. Entonces, esta es la situación que yo necesito para poder adelgazar, que la glucemia baje, ¿sí? ¿Se entiende? No es la única, obvio, hay otras cosas. Pero esto en parte se activa en esta situación. ¿Se entiende? Sí. Sí. Perfecto, entonces. Ahora, vamos a ver qué sucede en esta situación metabólica, pero en las células del hígado. ¿Cómo se llamaban las células del hígado, chicas? ¿Cómo le decíamos a las células del hígado? ¿Eh? Hepatocitos. Patocito. Mu- Hepatocitos. Muy bien. Los hepatocitos. Muy bien. La primer clase, la parte de la unidad número 7, vimos que cuando tenemos poquita glucosa en la sangre, las células del hígado se ponen a producir glucosa. ¿Y qué hace con esa glucosa? La libera al torrente sanguíneo para restaurar los valores de glucemia, porque tenemos mucha poquita. Ay, Jesús, no estoy La bien. humedad, la humedad. De la humedad, sí, toda la culpa de la lluvia. Eh, la, en la sangre tenemos poquita cantidad de glucosa, entonces el hígado se pone a producir glucosa y la libera al torrente sanguíneo para que haya más cantidad de glucosa en la sangre, para que todos los tejidos tengan glucosa. Chicas, ¿se acuerdan de qué forma el hígado puede producir glucosa? Hay dos formas en las que el hígado puede producir glucosa para liberar el torrente sanguíneo. ¿Se acuerdan? Por ¿Cuál el es? gluconeogénesis, No ¿no? es gluconeogénesis, el nombre de la Y vía. ¿Quieres que la degradación del glucagón, No, del ¿no? glucagón no, del que... El glucógeno. De Muy glucógeno. bien. La Perdón, me equivoqué, me degradación... equivoqué. No, no. Es normal. Viste que todos los nombres son medio parecidos, así que es muy Me ha normal. parecido. Exacto, pero si tenemos dudas, en vez de decir glucogenólisis, que es esto, decimos la Mm. degradación del glucógeno y listo, ¿sí? Cuando degradamos el glucógeno, podemos producir glucosa para liberarla al torrente sanguíneo. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer para poder producir glucosa? ¿Qué otra vía metabólica en el hígado me permite producir glucosa cuando tenemos poquita glucosa en la sangre? La Por intermedio del gluconeogénesis. piruvato. Muy bien, por intermedio del Mm. piruvato, la gluconeogénesis. Muy bien, chicas. Ah, Nosotros podemos usar piruvato, también se puede usar lactato, se puede usar glicerol Y y se puede aminoácidos. usar aminoácidos, muy bien, para producir glucosa. Eso es la gluconeogénesis. Es otra de las formas en las que el hígado produce glucosa que luego libera el torrente sanguíneo. Muy bien, chicas, están prendidas fuegos. Fuegos. El que no está muy prendido fuego soy yo, que estoy hablando súper mal. Tiene que venir al repaso, profe. Tengo que ponerlo. Bien, escúcheme. la siesta, la siesta. No, ¿qué es siesta? Ojalá, eso, la falta de siesta es lo que me mata. Eh, si toda la glucosa que produce el hígado la libera a la sangre,
¿Qué piensan ustedes que va a usar el hígado para obtener energía? ¿Cómo obtiene energía el hígado si toda la glucosa que tiene la libera la sangre? ¿Los ácidos grasos? Muy bien, Eli, muy bien. Los ácidos grasos que liberamos del tejido adiposo, los ácidos grasos que sacamos del tejido adiposo por la lipólisis, pueden viajar por la sangre e ingresar a las células del hígado. Una vez en el interior de las células del hígado, una vez en el interior de las células del hígado, esos ácidos grasos no me sirven mucho así. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Activarlos. En el citoplasma de las células del hígado, esos ácidos grasos se van a activar. Le vamos a agregar una coenzima A. ¿Qué significa eso? Ahora este ácido graso está contento y quiere que lo usemos como fuente de energía. Antes no quería que lo usemos como fuente de energía. Ahora sí. Eso sucede en el citoplasma. Ese ácido graso que está activado, lo que va a hacer es ingresar a las mitocondrias de las células del hígado. El ácido graso se metió ahora adentro de las mitocondrias de las células del hígado. ¿Y qué sucede en el interior de la mitocondria? Lo vamos a hacer bosta. Lo vamos a usar como fuente de energía. Vamos a romperlo todo y lo vamos a transformar en un montón de moléculas de acetil-CoA. Pero no solamente eso, sino que al romperlo a ese ácido graso, también se forman un montón de moléculas transportadoras de electrones como el NADH y el FADH2. Un montón. Entonces, voy a repasar esto. Como toda la glucosa que produce el hígado la está liberando al torrente sanguíneo, yo les pregunté, ¿qué usa el hígado para obtener energía? Y lo que va a usar el hígado para obtener energía son ácidos grasos. Ácidos grasos que vienen desde... ¿Quién me mandó algo? Ácidos grasos que vienen desde el tejido adiposo. Viajan por la sangre y llegan al citoplasma de las células. En el citoplasma de las células vamos a tener que activarlos, agregarle una coenzima A, porque de esa manera el ácido graso está contento y quiere que lo rompamos y lo hagamos energía. Una vez que eso sucede, el ácido graso tiene que ingresar al interior de las mitocondrias. Una vez que el ácido graso está en el interior de la mitocondria, una vez que el ácido graso está en el interior de la mitocondria, vamos a poder usarlo como fuente de energía. Lo vamos a romper todo y lo vamos a transformar en un montón de moléculas de acetil-CoA y en un montón de NADH y FADH2, que son las moléculas que transportan electrones. Esa vía, chicas, esa vía que me permite transformar, romper el ácido graso y transformarlo en un montón de moléculas de acetil-CoA, se llama beta-oxidación, como decía Eli en el chat. La beta-oxidación es la vía metabólica que me permite transformar esos ácidos grasos en un montón de moléculas de acetil-CoA. Les pregunto, chicas, el acetil-CoA, si lo quiero seguir usando como fuente de energía, ¿en qué vía metabólica tiene que ingresar para que yo lo siga usando como fuente de energía, ese acetil-CoA que se produce en la beta-oxidación? Al ciclo de Krebs. Al- Voy a necesitar que en vez del chat, a ver el chat ahí lo pude abrir o no. No, necesito que me hablen en vez del chat. Andrea, ciclo de Krebs. Está bien ahí también. Si pueden hablar mejor, igual yo ahora corro el chat y listo. Exactamente, el ciclo de Krebs. El acetil-CoA puede ingresar en esa vía metabólica. Esperen que lo voy a hacer distinto. El acetil-CoA puede ingresar en esa vía metabólica que es el ciclo de Krebs, donde lo vamos a terminar de romper como vimos la clase pasada, y al terminar de romperlo, formamos un montón más de moléculas transportadoras de electrones. ¿Y a dónde van todas esas moléculas transportadoras de electrones para producir energía? A la cadena respiratoria. Perfectamente, Mar. A la cadena respiratoria. El funcionamiento de la cadena respiratoria permite que se produzcan un montón de moléculas de ATP. Mm, ujú. Exactamente eso. ¿Eli? No, iba a contestar lo mismo. Perfecto. Em, Importante, para que quede claro, por las dudas.
Todo esto que yo voy a marcar acá ocurre dentro de las mitocondrias, ¿sí? Que ya lo hemos visto en la clase pasada, pero por las dudas, ¿sí? Todo esto acá que yo estoy marcando, mitocondrias. Los ácidos grasos, para poder ser usados como fuente de energía, tienen que meterse adentro de las mitocondrias. Si no, no los puedo usar como fuente de energía, ¿sí? Otra cosa, el hígado claramente puede usar ácidos grasos como fuente de energía, pero después tenemos otros tejidos también. ¿Quién puede usar los ácidos grasos como fuente de energía? ¿Qué piensan ustedes? A ver, tiren alguna cosa, sí, no pasa nada. El músculo. El músculo, sí, muy bien. ¿Quién más? Músculo. El músculo, sí, Todos los tejidos menos el cerebro y los glóbulos rojos. exactamente. Todos los tejidos de mi cuerpo pueden usar ácidos grasos como fuente de energía, menos el cerebro y los glóbulos rojos. ¿Por qué? El cerebro, porque los ácidos grasos no pueden pasar hacia el cerebro, porque está la barrera hematoencefálica y no permite que los ácidos grasos pasen hacia el cerebro, así que no pueden pasar directamente. ¿Y los glóbulos rojos por qué piensan que no pueden usar los ácidos grasos como fuente de energía? ¿Qué piensan ustedes? Los ácidos grasos, ¿por qué los glóbulos rojos no pueden usar los ácidos grasos como fuente de energía? ¿Tienen alguna idea? Hay algo que no tienen los glóbulos rojos. ¿Están ahí o no están? Núcleo. Sí tienen núcleo. Hay algo que es muy necesario para oxidar a los ácidos grasos y no lo tienen los glóbulos rojos. ¿Qué es? ¿Dónde se oxidan los ácidos grasos? ¿Dónde los usamos como energía? ¿En qué parte de la célula? Les dije recién. La mitocondria. Bueno, los glóbulos rojos no tienen mitocondrias, entonces no van a poder usar los ácidos grasos como fuente de energía. ¿Sí? Tenía dudas de decirlo. Hay que decirlo, Eli, hay que decirlo. Total. No Total, te... más de un reto. ¿Eli? Total, más de un reto, no pasa nada. Si yo nunca, a lo sumo que digan algo muy pavo, pero en este caso no te iba a decir nada, obviamente. No, Eh, me había quedado la duda, me había quedado la duda y no sabía si era la mitocondria y me había quedado la duda, no sabía si decirlo o no. sí, es en la mitocondria. Entonces los glóbulos rojos no tienen mitocondria y por lo tanto no pueden usar los ácidos grasos como fuente de energía. Hay una cosita más interesante acá, es que ese acetil-CoA que se produce en la beta oxidación, el hígado lo puede usar para otra cosa muy importante también. El hígado puede usar ese acetil-CoA, además de para producir energía, como vimos, para generar unas moléculas que se llaman cuerpos Cetónicos. cetónicos. Muy bien. Los cuerpos cetónicos que produce el hígado lo hace adentro de las mitocondrias y luego los libera al torrente sanguíneo. ¿Sí? Los cuerpos cetónicos en la sangre pueden viajar por la sangre tranquilamente y pueden ser utilizados por el resto de los tejidos como fuente de energía. Los cuerpos cetónicos son unas moléculas que es el acetato, la acetona, el beta hidroxibutirato y el acetoacetato. Yo no necesito que se aprendan los nombres, ya les aviso. Pero estos cuerpos cetónicos están buenos porque son unas moléculas que viajan por la sangre y que el resto de los tejidos pueden usarlos como fuente de energía. ¿Sí? Eh, Menos el cerebro. ¿eh? Menos el cerebro. El cerebro no los puede usar, a lo sumo que estemos en un caso muy extremo. En los casos muy extremos, el cerebro sí puede usar los cuerpos cetónicos como fuente de energía, pero mientras no estemos en un caso extremo de que no tenemos comida hace mucho, de que no comemos hace mucho, el cerebro no los va a usar. Pero si estamos en un caso extremo, el cerebro dice, vení, dame los cuerpos cetónicos también, no pasa nada.
Entonces, entiendan que esos ácidos grasos que usa el hígado para obtener energía, no solamente lo usa para obtener energía, sino que también a partir de ese acetil-CoA que se obtiene por usar los ácidos grasos, podemos hacer cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces fíjense qué copado el hígado. El hígado en esta situación de baja glucemia no solamente libera glucosa, sino que también libera cuerpos cetónicos, que son ambas fuentes de energía para el cerebro, para el resto de los tejidos. ¿Entienden eso? Es muy solidario. Es muy solidario, muy solidario. Pero hablando de solidario, ahora vamos a trabajar con un tejido que es muy sorete. No es solidario para nada, ¿sí? ¿Quién es el tejido que no es solidario para Egoísta. nada? El Egoísta. músculo. El músculo. El músculo no le importa nada, el músculo quiere hacer energía a él y que todo el resto muera, no le importa nada. Em, ¿Qué es lo que hace el músculo en esta situación de baja glucemia? Acuérdense que siempre estamos con poquita glucosa en la sangre. Cuando hay poquita glucosa, el músculo dice, ok, si tengo glucógeno guardado, lo voy a usar. Entonces el músculo lo que hace es romper el glucógeno y formar las glucosas. Y usa esas glucosas como fuente de energía. No sé si se acuerdan de la unidad anterior, pero si no se acuerdan, vean el videíto que está súper simple. ¿Cómo usamos las glucosas como fuente de energía? Primero, transformamos esas glucosas en dos moléculas de piruvato. Piruvato. Luego, los piruvatos entran en las mitocondrias y se transforman en acetil-CoA. Luego, el acetil-CoA se sigue rompiendo en el ciclo de Krebs y todas las moléculas transportadoras de electrones que se producen acá en la glucólisis, que se producen cuando el piruvato se transforma en acetil-CoA, que se producen en el ciclo de Krebs, todas esas moléculas transportadoras de electrones van a ir a la cadena respiratoria y su funcionamiento permite la producción de un montón de moléculas de ATP, de energía. Eso es lo primero que hace el músculo. Dice, bueno, ok, si no hay glucosa en la sangre, yo degrado el glucógeno que tengo guardado y obtengo glucosas y las puedo usar como fuente de energía. A través de la glucólisis, la transformación de piruvato en acetil-CoA, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la producción de ATP. Entonces producimos un montón de ATP, que son las moléculas que guardan la energía en nuestro cuerpo. Pero dice el músculo, no me alcanza esto. Bueno, no te alcanza. Entonces, ¿qué va a pasar? Los ácidos grasos van a viajar por la sangre, como ya hemos visto, y van a ingresar a las células del músculo. Y va a pasar lo mismo que en el hígado. Primero, esos ácidos grasos los tengo que activar. O sea que le voy a agregar una coenzima A para activarlos. Después, esos ácidos grasos que ya están activados se van a meter hacia el interior de la mitocondria, donde gracias a la beta oxidación lo vamos a transformar en un montón de moléculas de acetil-CoA. Ahí también participa la beta oxidación. Pasa lo mismo que en el hígado. Entonces, en el caso del hígado y del músculo, pueden usar ambos pueden usar ácidos grasos como fuente de energía. ¿Sí? Entonces, el músculo, fíjense, agarró el glucógeno y usó la glucosa como energía. Agarra los ácidos grasos que vienen de la lipólisis y también los usa como fuente de energía. ¿Y saben qué más va a usar como fuente de energía el músculo? ¿Quién El piensa? ¿Quién glicerol. sabe? ¿Qué más? El glicerol. El glicerol. No, el glicerol no. Algo más va a usar como fuente de energía. Arre. Los cuerpos cetónicos. Exactamente. Los cuerpos cetónicos que liberó el hígado van a viajar por la sangre, van a entrar a las células del músculo, se van a meter a las mitocondrias y en las mitocondrias esos cuerpos cetónicos lo vamos a transformar en acetil-CoA. Y ese acetil-CoA después lo usamos para obtener energía. Esa vía metabólica que me permite obtener energía a partir de los cuerpos cetónicos se llama cetólisis. ¿Sí? Lo que podemos hacer ahí es transformar los cuerpos cetónicos en acetil-CoA y después el acetil-CoA lo metemos al ciclo de Krebs para que obtener energía.
Así que, básicamente, todo esto que acabamos de charlar es lo que ocurre por ahora, ¿no? Porque la semana que viene tenemos el otro metabolismo, que es metabolismo de proteínas, y acá pasa algo más. Pero por ahora, esto es lo que ocurre cuando tenemos poquita glucosa en la sangre, en los tejidos de mi cuerpo, ¿vieron? Cuando tenemos poquita glucosa, fíjate, en el tejido adiposo ocurre la lipólisis, cuando tenemos poquita glucosa. En el hígado se usan los ácidos grasos que se liberan en la lipólisis como fuente de energía y para producir cuerpos cetónicos. Y en el músculo se usa todo como fuente de energía. Se rompen glucógenos, las glucosas se usan como fuente de energía. Se usan los ácidos grasos también que vienen del tejido adiposo como fuente de energía. Y los cuerpos cetónicos que produce el hígado como fuente de energía. Fíjense que el músculo le importa muy poco lo que pase con los otros tejidos, él quiere obtener energía, que es lo lógico porque es la función del músculo, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? ¿Que quieran hacerme? ¿Alguna pregunta? Es un amarrete el músculo. El músculo es un sorongo, hecho y derecho. Esperen que voy a guardar esto como PDF y también como imagen, por si les pongo esta imagen, después vieron en la clase, ¿sí? Les pongo esta imagen en el aula si quieren. Lo único, bueno, esto se tapa un poquito, viste, algunas cosas, no está muy buena, pero bueno. Escúchenme, ahora, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a hablar de dos de estas grandes vías metabólicas, ¿sí? Vamos a hablar muy en detalle cómo ocurre la lipólisis y muy en detalle cómo ocurre la beta oxidación, ¿sí? Vamos a hablar de esas dos grandes vías y terminamos la clase, ¿eh? Es una clase súper tranqui hoy. Pueden preguntar todo lo que necesiten, ¿eh? Ahora les voy a dar lugar para las preguntas y demás, así que podemos charlar lo que ustedes necesiten. Pero entiendan que ahora nosotros vimos todo esto, entendimos la idea general, más o menos ahí, pero ahora vamos a ir al detalle. ¿Cómo ocurre la lipólisis bien? En detalle. ¿Y cómo ocurre la beta oxidación? En detalle. Esas dos cositas y terminamos la clase. Digo dos cositas y son un poquito largas igual, ¿eh? Pero bueno, tampoco es tanto. Quiero que me digan si les queda alguna duda de esta idea general, de cómo reacciona el metabolismo frente a la disminución de la cantidad de glucosa en la sangre. Pueden preguntar lo que necesiten, en cualquier cosa, podemos charlar algo que necesiten también, si tienen alguna cosita ahí, alguna duda. No es necesario que siempre pregunten, podemos charlar algo. Un silencio. Sí, no sé si esto quiere decir que no entendieron nada o no No, tienen... yo lo entendí mejor ahora. Bueno, Siempre me confundía con alta y con baja glucemia y hacía un matete de aquello. Y ok, ahora lo entendí mucho mejor. Separándolo así despacito, lo voy entendiendo. Me bien. equivoco en algunas palabras nomás, pero bueno, No ya lo voy a importa, ir no importa, corrigiendo. de a poquito, de a poquito. Espero poder esta vez promocionarla, aunque sea probarla. Aprobarla, pidamos aprobar que tampoco nos tiremos a... Si promocionamos mucho mejor. Escúchenme, Mejor, sí. olvídate. Fíjense que siempre la forma en la que damos esto es separando lo que pasa en baja glucemia y en alta glucemia. Por ejemplo, ahora nosotros acá en la clase esta estamos trabajando qué es lo que sucede cuando hay poquita glucosa en la sangre. Y en el videíto complementario, ustedes tienen qué es lo que sucede cuando hay mucha glucosa en la sangre. Y así vamos trabajando siempre, uno o otro, y siempre está bastante separadito. Así que eso, ustedes siempre, cuando vemos estas cosas, siempre tengan en cuenta eso. ¿En qué situación está pasando todo esto? Todo esto, en este caso, está pasando cuando tenemos poquita glucosa en la sangre. ¿Está bien? ¿Les parece que vayamos a ver cómo ocurre la lipólisis y cómo ocurre la beta oxidación en detalle? A mí sí me parece. Bueno, Sí, ok. bueno, vamos a ver eso entonces. Primero, para entender esto, les voy a presentar a un adiposito. Esta parte
es esto? Estoy probando cosas nuevas. Ah, nada que ver. Estoy probando cosas que no he usado yo. Esto que ustedes ven acá es la membrana del adipocito, ¿sí? Todo esto azul que ven acá es la membrana. Después, adentro del adipocito, fíjense que hay una gota lipídica. En esa gota, en toda esta gota, nosotros guardamos los triglicéridos. Pero esa gota está protegida, esa gotita está protegida por unas proteínas que se llaman perilipinas. ¿Sí? Las perilipinas protegen a la gotita para que nada rompa los triglicéridos. ¿Sí? Así que es como una coraza. ¿Ven? Es como un caparazón que tiene la gotita lipídica. Esas proteínas que son las perilipinas van a estar protegiendo a los triglicéridos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede en la lipólisis? En la membrana de los adipocitos tenemos una proteína. En la membrana de los adipocitos tenemos una proteína que la voy a pintar de color verde para que ustedes la vean bien. Esta proteína es el receptor de glucagón. Cuando disminuye la cantidad de glucosa en la sangre, el páncreas libera una hormona que es el glucagón. El glucagón interacciona con su receptor en estas células y genera un efecto. ¿Sí? Genera un efecto acá adentro. Y eso es lo que vamos a ver ahora en detalle. ¿Cuál es el efecto del glucagón? Bueno, primero, al interaccionar el glucagón con su receptor, va a activar a otra proteína que está en la membrana de estas células, que se llama adenililciclasa o adenilato ciclasa. ¿Sí? Esta otra proteína que está acá se llama adenililciclasa o adenilato ciclasa, como ustedes le quieran decir. Al activarse, ¿saben lo que va a hacer? Va a transformar moléculas de ATP en moléculas diferentes que se llaman AMP cíclico. ¿Sí? Entonces, esta proteína, al activarse, al empezar a funcionar, empieza a transformar moléculas de ATP en moléculas de AMP cíclico. ¿Y qué es lo que pasa? Adentro de las células del tejido adiposo se empieza a llenar de AMP cíclico, porque el ATP que tienen estas células se empieza a transformar en AMP cíclico. ¿Qué es lo que sucede? Al aumentar mucho la cantidad de AMP cíclico, se activa a otra proteína más, que es la PKA, la proteína quinasa A. Voy a repasar esto hasta ahora porque esto es lo que llamamos una cascada de señalizaciones. Es una cascada de señales. Primero pasa esto, después se activa esto, después se activa esto, después se activa esto y así. Entonces voy a repasar esto para que les quede claro. Igual sepan que esto está grabado y se sube inmediatamente termina la clase. El glucagón interacciona con su receptor. Eso hace que se active otra proteína que es la adenililciclasa o adenilato ciclasa. Esa proteína empieza a transformar las moléculas de ATP en AMP cíclico. Cuando aumenta mucho la cantidad de AMP cíclico adentro de estas células, se activa, gracias a eso, otra proteína distinta que se llama PKA, proteína quinasa A. ¿Se acuerdan, chicas, qué hacen las quinasas? ¿Qué hacen las quinasas? ¿Qué hacían esas enzimas? ¿Qué? Fosforilan. Fosforilan. Exactamente. Las quinasas agregan grupos fosfatos a otras cosas, ¿sí? Exactamente eso. Y esta quinasa, cuando se activa, va a hacer dos cosas. Primero, le va a agregar un grupo fosfato a una lipasa, que es una enzima, y al agregarle el grupo fosfato, la lipasa se pone recontra mala y tiene ganas de comerse todos los triglicéridos. O sea que lo que sucede cuando le agregamos el grupo fosfato es que la activamos. La lipasa que estaba ahí re tranquila dice, ahora tengo ganas de comer triglicéridos, ¿sí? Eso es lo que hace en parte la PKA.
Pero ¿saben cuál es el problema? Se quiere comer los triglicéridos, pero cuando quiere entrar no puede. ¿Por qué no puede? Porque están las perilipinas protegiendo a las gotitas lipídicas. Entonces, cuando la lipasa quiere meterse para comerse los triglicéridos, no puede entrar a la gotita lipídica. Pero ¿qué pasa? Otra vez actúa la PKA, la proteína quinasa A. Lo que va a hacer la PKA es fosforilar a las perilipinas. Le va a agregar un grupo fosfato a las perilipinas. Al agregarle un grupo fosfato a las perilipinas, estas proteínas se abren de esta manera. Fíjense cómo estaban cerradas, pero al agregarle un grupo fosfato se abrieron. Y cuando se abren, permite que esta lipasa que está enojada entre a la gotita y lo que va a hacer esa lipasa cuando entra, lo que va a hacer esa lipasa cuando entra es comerse los triglicéridos y los rompe, ¿no? Entonces, vamos a repasar esto para que no haya dudas hasta el momento. Primero, el glucagón interacciona con su receptor. Eso hace que se active una otra proteína que se llama adenilato ciclasa. Lo que hace esa proteína es transformar las moléculas de ATP que hay adentro de estas células en AMP cíclico. Entonces, adentro de esta célula aumenta muchísimo la cantidad de AMP cíclico. Esta molécula, al aumentar mucho la cantidad, activa o se activa una proteína quinasa A. Esta quinasa lo que hace es fosforilar. ¿A quién va a fosforilar? A dos cosas. Primero la lipasa y la pone malísima con ganas de comerse todos los triglicéridos. Y después también fosforila las perilipinas que se abren y permiten que la lipasa rompa o se coma los triglicéridos. Hasta acá está bien. ¿Quieren preguntarme algo? Pueden preguntar sin problema. ¿Está bien hasta acá la idea? De Profe, cómo... siempre las PKA siempre fosforizan a todas. Todas las quinasas son enzimas que se encargan de agregar grupos fosfatos, de fosforilar a otras cosas, sí. Las quinasas hacen eso, agregan grupos fosfatos. Un grupo fosfato es un conjunto de átomos que es importante para el metabolismo, para regular el metabolismo. Cuando yo digo grupo fosfato, estoy hablando de un grupo funcional. Tenemos, si no me equivoco, no puede pasar que me equivoque. Un grupo fosfato es esto, un fósforo unido a 4 oxígenos. Eh, y son importantes porque a veces, perilipinas, muy bien es la palabra. A veces estos grupos fosfatos, al estar unidos a otras cosas, hacen que esas enzimas se activen o no. Por ejemplo, acá, la lipasa estaba dormida, pero cuando le pusimos ese grupo fosfato se despertó y se despertó con hambre de comer triglicéridos. Entonces, muchas veces sucede eso. ¿Entienden esto que acabo de decir? ¿Se Sí, entiende la idea? ¿Eh? sí, sí, Ok. sí. Bueno, cuando la lipasa entra y se come los triglicéridos, los va a romper y vamos a liberar al torrente sanguíneo los ácidos grasos y el glicerol que forman esos triglicéridos. Si ustedes recuerdan, un triglicérido tiene esta forma, miren. Tenemos un glicerol que se une a 3 ácidos grasos. Cuando actúa la lipasa, rompe las uniones entre el glicerol y los ácidos grasos. Entonces, por un lado se va a liberar el glicerol solito y por otro lado se van a liberar los ácidos grasos solitos también. Y de esa manera ocurre este proceso metabólico que se llama lipólisis. ¿Sí?
Esos ácidos grasos pueden viajar por la sangre unidos a la albúmina, como les conté antes, y se pueden usar como energía por todos los tejidos menos el cerebro y los glóbulos rojos. Algo que no les dije, pero sí se los dije más o menos, es que este glicerol lo puede usar el hígado para producir glucosa, por la gluconeogénesis que ustedes me dijeron. Vieron que dijimos que se puede hacer glucosa a partir de glicerol, de piruvato, de lactato y de aminoácidos. Este glicerol puede viajar por la sangre, entrar al hígado y usarlos para producir glucosa en las células del hígado. ¿Sí? Entonces fíjense que todo lo que se libera de la lipólisis es usado o como energía o para hacer glucosa por el hígado. ¿Está bien? Profe, ¿la Sí. albúmina siempre va a estar con el ácido graso? La albúmina siempre es como el taxi que lleva los ácidos grasos por la sangre, porque acuérdense que los ácidos grasos son lípidos. A los lípidos no le gusta el agua. Entonces, para poder viajar por el agua, por la sangre, que tiene un montón de agua, necesitamos un taxi. ¿Quién es el taxi de los ácidos grasos en este caso? La albúmina, una proteína que ya está en la sangre en buenas cantidades. Entonces, cuando hacemos un estudio sanguíneo y sale alta la albúmina, quiere decir que tenemos alto contenido de ácidos grasos. ¿Sale alta la albúmina? Puede salir, sí. Ah, no, no quiere decir eso, porque la albúmina es una proteína que hace el hígado y cumple un montón de funciones más, aparte de llevar los ácidos grasos por la sangre. No solamente su función Ah, es esa, tiene un montón de ok. funciones más. Entonces, que tengamos mucha albúmina no quiere decir que transportemos muchos ácidos grasos. ¿Está bien? Tiene otras funciones diferentes. Joya, joya. ¿Alguna otra duda de la lipólisis o de esto? No, profe. Ok. Vamos a ver entonces, ahora, imagínense que estos ácidos grasos viajan por la sangre y llegan a las células que los van a usar como fuente de energía. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo usamos esos ácidos grasos como fuente de energía? Esperen que quiero eliminar algo de acá, así ya me olvido que... Ahí está. Imagínense que esos ácidos grasos viajan por la sangre y llegan al hígado o al músculo. Los queremos usar como fuente de energía. Los ácidos grasos se meten adentro de las células, pero hay un problema. Esos ácidos grasos están tristes. No quieren que los usemos como fuente de energía. No quieren que los rompamos todo y lo usemos como energía. Entonces, para que tengan ganas de que lo hagamos bosta y lo usemos como energía, necesito activarlos. Para eso, en el citoplasma de las células, le vamos a agregar a esos ácidos grasos una coenzima A. Le agregamos al ácido graso una coenzima A. Entonces ahora el ácido graso está contento y tiene muchas ganas de que lo rompamos todo y lo hagamos energía. Esto ocurre en el citoplasma de las células gracias a una enzima que se llama acil-CoA sintasa. Ella es la que permite que activemos al ácido graso. Y para activarlo se necesita energía, una molécula de ATP. ¿Sí? Ahora, esto está pasando en el citoplasma. Si yo quiero usar este ácido graso como fuente de energía, ¿a dónde tiene que ir ahora? ¿Dónde era que se usaban los ácidos grasos como energía? ¿En qué parte de la célula? ¿En qué parte de la célula es donde rompemos, donde sucede la beta oxidación, donde usamos los ácidos grasos como fuente de energía? En mitocondria. En la mitocondria. Muy bien. Entonces, a estos ácidos grasos los activamos en el citoplasma, pero después tenemos que meterlo a la mitocondria. ¿Cómo hacemos para meter un ácido graso a la mitocondria? Gracias al transportador de carnitina. El transportador de carnitina permite que estos ácidos grasos que están activados puedan entrar a las mitocondrias para que los podamos usar como fuente de energía. El transportador de carnitina es lo siguiente, ¿sí? Nosotros tenemos la membrana externa de la mitocondria, la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? Tenemos las dos membranas. Esperen que me voy a poner chiquitito acá arriba. Y el ácido graso lo que tendría que hacer es atravesar todo esto y meterse acá dentro de la mitocondria. Para eso está el transportador de carnitina. ¿Sí? Para eso está el transportador de carnitina.
nosotros vamos a tener a nuestro ácido graso activado. Acá lo hice chiquito, porque si no, no me entraba. Pero este es el mismo ácido graso que vimos recién que se activaba. Acá tenemos la coenzima A, acá tenemos otro carbono y después tenemos la colita de carbonos acá. Yo le puse un R porque si no, no me entraba en la imagen. Entonces, este es el ácido graso que está activado, que vimos recién, que está en el citoplasma y lo quiero meter hacia adentro de la mitocondria. Lo primero que va a pasar es que en la membrana externa de la mitocondria hay otra molécula que es la carnitina. Y hay una enzima que se llama carnitina aciltransferasa 1. No copien y presten atención. Lo primero que va a pasar es que el ácido graso se va a unir a la carnitina. Gracias a esta enzima que tenemos acá, que es la carnitina aciltransferasa 1. Gracias a ella se une el ácido graso con la carnitina. Una vez que están unidos, la carnitina va a viajar y va a pasar ambas membranas de la mitocondria hasta llegar al interior de la mitocondria. Una vez en el interior tenemos que separar el ácido graso por un lado, la carnitina por el otro. Y eso va a suceder gracias a otra enzima que está en el interior, en la membrana interna de la mitocondria, que es la carnitina aciltransferasa 2. La carnitina aciltransferasa 2 va a romper esto. Va a separar el ácido graso por un lado, la carnitina por el otro. La carnitina que se liberó va a volver a la membrana externa para volver a ser utilizada, llevar otro ácido graso. Y fíjense qué pasó. El ácido graso se quedó adentro de la mitocondria. Ahora puedo agarrar y romperlo gracias a la beta oxidación. Y una vez que lo rompo, después lo uso como energía. ¿Entienden esto? Este es el transportador de carnitina. A ver, dudas. ¿Qué dudas tienen? No para de llover. ¿Qué dudas tienen? ¿Entienden para qué es esto? Para que podamos meter al ácido graso a la mitocondria hacia el interior y en el interior romperlo, oxidarlo. ¿Para qué? Para obtener energía. ¿Entienden esto? No entienden nada. O sea, siempre, o ¿Sí? sea, siempre los aminoácidos necesitamos de la carnitina para poder transportarla a la eh, célula mitocondria. Ok, Sí, sí. Ok, perfecto. Está bastante listo. bien. Vamos a necesitar de este transportador de carnitina. Todo esto que vimos recién es el transportador de carnitina. Vamos a necesitar del transportador de carnitina. ¿Para qué? Para que los ácidos grasos entren a las mitocondrias y los Ujú. podamos usar como energía. Las Como el- mitocondrias, las mitocondrias son organelas que están adentro de las células y es adentro de las mitocondrias donde ocurre la oxidación de los ácidos grasos, donde los usamos como fuente de energía. ¿Está bien? ¿Está bien, Eli? Sí, profe, perfecto. Ok. ¿Alguien quiere preguntar algo de esto? O sea, primero los liberamos del tejido adiposo a los ácidos grasos con la lipólisis, viajaron por la sangre y ahora entraron a una célula, por ejemplo, a las células del hígado o del Esos músculo. nombres van a estar, profe. ¿Eh? Esos nombres difíciles van a estar Todo, en el examen. todo, No seas malo. todo, absolutamente todo. Tienen que estudiar todo. Háganse Tenga afiches. consideración un poquito, profe, Porque ¿saben con lo qué que es lo que estamos toda la pasa? clase. ¿Saben lo que pasa? Ustedes tienen una costumbre que es estudiar de memoria. Sí, Y verdad. todo no se puede estudiar de memoria. Entonces, yo intento que ustedes piensen y razonen un poco. Por eso que yo les voy primero, ¿vieron que cómo hacemos la clase? Que primero trabajamos la Ujú. idea general y después vamos a ver los detalles, las cosas más en detalle, como esto, cómo se llevan los ácidos grasos adentro de la mitocondria. ¿Por qué hago eso? Porque de esta manera yo intento que primero ustedes piensen qué es lo que está pasando en general y por qué está pasando eso, y después vamos al detalle de las vías. ¿Cuál es el problema con ustedes y su forma de estudiar? Cuando yo estoy explicando algo y diciéndoles el razonamiento de algo, ustedes piensan que se los tienen que acordar de memoria.
Y no es la realidad es que el metabolismo tiene toda la lógica del mundo. Así que si ustedes piensan y lo razonan un poquito, pueden llegar a entenderlo de otra manera y no memorizando, porque al memorizar pasa eso. No nos vamos a acordar todos los nombres y todo lo que pasa de memoria. Entonces empiecen, la clase yo les intento mostrar cómo yo voy pensando las cosas para que ustedes intenten pensarlo de esa manera y razonarlo de esa manera. ¿Para qué? Para que después no tengan que acordarse de memoria las cosas. Por ejemplo, miren ahora, yo les decía recién, todo un cuentito es lo que yo acabo de decir, ¿eh? El ácido graso sale del tejido adiposo gracias a la lipólisis. Viaja por la sangre, entra a las células del músculo, lo activamos, le agregamos una coenzima A. Pero si lo quiero usar como energía, lo tengo que meter a las mitocondrias. ¿Cómo lo meto? Con el transportador de carnitina. Y ahora vamos a ver cómo adentro de esas células, adentro de las mitocondrias, podemos usarlo como fuente de energía con la beta oxidación. Pero fíjense que, todo lo que acabo de decir es como un cuentito, que es lo que vamos haciendo a medida que avanza todo esto. Miren, vamos a hacerlo acá, para que entiendan hasta acá cómo va este cuentito. No es que todo lo que estoy viendo, al no estudiarlo o no intentar razonarlo, ustedes lo ven como que está todo medio separado. Y la realidad es que está todo más junto, no se puede. Porque yo que les dije recién, en el tejido adiposo, gracias a la lipólisis, se rompen los triglicéridos que tenemos ahí guardados y se liberan los ácidos grasos y el glicerol. El glicerol lo vamos a usar en el hígado para producir glucosa por gluconeogénesis. Los ácidos grasos pueden viajar a cualquier tejido, porque casi todos los tejidos los pueden usar como fuente de energía, menos el cerebro y los glóbulos rojos. Esos ácidos grasos van a entrar a las células de estos tejidos, del músculo, del hígado, del riñón, lo que sea, y lo primero que tengo que hacer con ese ácido graso es activarlo, agregarle a ese ácido graso una coenzima A. Pero ¿qué pasa? Si lo quiero usar como energía, a ese ácido graso lo tengo que meter a la mitocondria, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para que el ácido graso entre a la mitocondria? Gracias a esto que les acabo de contar recién, que es el transportador de carnitina. Gracias a este transportador de carnitina, ahora este ácido graso que está activado está adentro de la mitocondria. Y ahora, en la última parte de la clase, vamos a ver cómo hacemos para hacer energía a partir de ese ácido graso que pudimos meter adentro de la mitocondria. Fíjense todo lo que pasó. Ese ácido graso salió del tejido adiposo, viajó por la sangre, se metió a las células, entró a la mitocondria y ahora vamos a usarlo como fuente de energía. Vamos a ver qué vía metabólica puedo utilizar o vamos a utilizar para transformar ese ácido graso en energía. ¿Está bien? Fíjense que está todo muy conectado. Bueno, ¿cómo se llama la vía metabólica que me permite transformar este ácido graso en energía? Se llama beta oxidación. ¿Y qué es lo que va a pasar en la beta oxidación? Sucede en diferentes vueltas, en diferentes ciclos. Cada vuelta de la beta oxidación elimina 2 carbonos del ácido graso. Entonces, en la primera vuelta eliminamos 2 carbonos. En la segunda vuelta, otros 2 carbonos. En la tercera vuelta, otros 2 carbonos. En la cuarta vuelta, otros 2 carbonos. En la quinta vuelta, otros 2 carbonos. Y cuando queremos acordar, no tengo más ácido graso, porque eliminé todos los carbonos que tiene el ácido graso. Lo rompí todo. Entonces, en la primera vuelta de la beta oxidación voy a eliminar los 2 primeros carbonos en forma de acetil-CoA. Y me queda el resto del ácido graso menos esos 2 carbonos que yo ya eliminé. En la siguiente vuelta de la beta oxidación, elimino los otros 2 carbonos en forma de acetil-CoA y me queda el mismo ácido graso menos los 2 carbonos que ya eliminé, de vuelta. Y así sucesivamente hasta que no me queda nada. Pero lo bueno de esto es que cada vez que se elimina una acetil-CoA, cada vuelta de la beta oxidación, también producen moléculas que transportan electrones. Cada vez que se elimina una acetil-CoA, se produce una molécula de NADH y una de FADH2.
Entonces, cada vuelta que damos de la beta-oxidación no solamente produce acetil-CoA, sino que también produce moléculas que transportan electrones, que son muy importantes para producir energía. Ay, bueno, ahora, este acetil-CoA, si lo quiero seguir usando como energía, este acetil-CoA, si lo quiero seguir usando como energía, ¿en qué vía metabólica tiene que ingresar el acetil-CoA para seguir rompiéndolo y usándolo como fuente de energía? Ciclo de Krebs. Exactamente. El acetil-CoA en el ciclo de Krebs se va a seguir rompiendo y se va a transformar en dos moléculas de dióxido de carbono, ¿sí? Y cuando eso ocurre, se producen más moléculas todavía transportadoras de electrones. O sea, te llenas de colectivo. Te llenas de moléculas que transportan electrones, exactamente. ¿Y dónde van todas estas moléculas que transportan electrones para producir energía, chicas? ¿Dónde iban estas moléculas que transportaban electrones para producir energía ATP? A la cadena respiratoria. Exactamente. Todas esas de electrones van a la cadena respiratoria. El funcionamiento de la cadena respiratoria permite que se produzcan un montón de moléculas de ATP. Entonces, gracias a la beta oxidación, podemos producir un montón de moléculas de ATP usando a los ácidos grasos como fuente de energía, ¿sí? Todo esto, igual que vimos recién, la beta-oxidación, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, como ya hemos trabajado, todo esto ocurre dentro de las mitocondrias. Y lo bueno de esto es que podemos obtener un montón de energía a partir de los ácidos grasos, ¿sí? A ver, pregunten lo que necesiten, lo charlamos, no hay que ver nada más. Esto es todo lo que vamos a ver hoy, pero pueden preguntar lo que ustedes necesiten que lo charlamos, ¿sí? Si necesitan charlar algo, si ven que están un poquito perdidos, obviamente que para no estar perdidos hay que estudiar lo que ya repasar lo que ya hemos visto la semana pasada, no la otra, porque pasó un montón de tiempo, así que capaz que hay cosas que no se le acordaban. Pero pregunten si hay algo que no entienden de este cuentito, de este camino, de cómo usamos estos ácidos grasos que están acá guardados en el rollito, cómo los podemos usar como fuente de energía. Ok, ¿alguna duda, algo que quieran preguntar? Sí, del cuadrito que hiciste recién, el que está ahora, que dice COA, el COI-COA o acetil-CoA, perdón. Sí, Eso fue lo que no entendí. ¿Cómo vas perdiendo las moléculas, todo eso? O por ahí me confundí recién. a ver, lo que no entendiste es, lo que no te quedó claro es cómo en la beta oxidación se van liberando los acetil-CoA. Exacto. ¿Por qué no quedó claro? A ver. No sé cómo se va perdiendo. Eso fue lo que no entendí. A ver, ¿y qué entendiste, De eso nada. Daniela? Perdón. ¿Qué entendiste? ¿Qué? De eso Nada, no ¿no sé cómo. estabas? ¿No estabas? ¿No se entendió nada? Sí, A ver, ¿qué de pensás esto, que pasa? Mirando este dibujo, ¿lo estás viendo vos? sí. Mirá este dibujo. ¿Qué pensás que pasa en la beta oxidación? ¿Qué es esto que a vos te quedó poco claro? Del, prim- del primero, ¿Sí? no sé cómo hace para pasar al segundo De dibujito, este a digamos. este. Ok, Y del segundo al tercero. ok, ¿Cómo lo perfecto. va perdiendo? Me encanta, me encanta. Pero ¿qué diferencia tiene el primer ácido graso con el segundo y con el tercero? ¿Qué diferencias tienen? Y que el primero tiene 6, Bueno, sí, 4 o sea, exacto. El primero tiene y 2. todos los carbonos, Eso. digamos. Tiene más, ¿no? Pero acá yo tengo marcado 6 carbonos. El segundo, ¿cuántos carbonos tiene? 4. Bueno, ¿cuáles carbonos le falta? Los dos primeros, que no me acuerdo cómo se llaman. No importa. Y hay una flecha que, ¿para dónde va? Al, al segundo cuadrito que es... ay, con los nombres se me confunden todos. No, no pasa nada, Dani, no pasa nada. Estamos charlando para que veas que sí lo entendiste. Porque no hay nada más de complejo que esto que acabamos de decir. Fíjate que
Primero, con lo que me acabas de decir, nos damos cuenta que la beta oxidación ocurre en diferentes vueltas o en diferentes ciclos. Cada vez, en cada ciclo, en cada vuelta de la beta oxidación, vamos a eliminar 2 carbonos del ácido graso. ¿Cómo hacemos eso? Se corta acá y se eliminan los 2 primeros en forma de acetil-CoA. El segundo ácido graso me queda menos los 2 primeros carbonos. Ya los 2 primeros no van a estar porque se fueron como acetil-CoA. Ahora, el segundo ácido graso va a eliminar los 2 primeros carbonos en forma de otra molécula de acetil-CoA. Después, el tercer carbono va a eliminar el tercer ácido graso va a eliminar los 2 primeros carbonos en forma de acetil-CoA. O sea, fíjate que lo entendiste en realidad, porque lo que me acabas de decir está perfectamente bien. Cada vuelta de la beta oxidación se eliminan 2 carbonos en forma de acetil-CoA del ácido graso. O sea que imagínate que vos tenés un racimo de uvas, lo mismo que dije hoy a la mañana, tenés un racimo de uvas, te comes 2, después te comes 2. Al ratito te comes 2, después te comes 2 más, después te comes 2 más, va a llegar un momento que el racimo va a quedar pelado, no va a tener más uva. Lo mismo pasa acá en la beta oxidación. Cada vuelta de la beta oxidación voy a ir eliminando 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos. Cuando quiera acordar, no voy a tener más carbonos para eliminar y voy a haber roto todo el ácido graso, ¿sí? ¿Entendés eso, Dani? Sí, ¿Se entendió ahí ahora? sí, ahora sí. Ok. Era eso fue lo que no había entendido, por eso te No, pregunté. pero vos fíjate que con el dibujito y todo que te había quedado ahí claro en el fondo, digamos. Sí, no, el resto sí lo entendí. Fue eso primero que no lo había entendido. Ok, perfecto. Y algo importante también es que en cada vuelta que vamos dando de la beta oxidación, donde vamos eliminando de a 2 carbonos, también se producen moléculas transportadoras de electrones, que luego todo va a ser utilizado para producir energía. Ok, muchas ¿Sí? gracias. No, de nada. Escúchenme algo importante. Usen los dibujitos estos para estudiar, para entender mejor el tema. Usen los dibujitos que están buenos. Va, de mi punto de vista. Están buenos, me parece a mí. Eh, Así que úsenlo, que a veces yo me doy cuenta que no lo usan tanto al dibujito, sino que están esperando que yo diga algo. Pero los dibujitos a veces nos dicen un montón de cosas. Así que usen los dibujitos que tienen a mano. ¿Alguna otra duda que quieran consultar? A ver. ¿Quién me va a consultar, no? Si les hago decir a ustedes lo que... Pero bueno, la vida es así. Yo sé que en el fondo ustedes están entendiendo. Pasa que es más fácil, nada, que yo lo diga, pero yo necesito que ustedes me digan qué entendieron ustedes. Si alguien no entendió algo o algo le quedó ahí medio confuso, lo podemos charlar. Bueno, nada, sino que... Entendí. ¿Qué? Yo por ahora entendí, yo por ahora entendí. Bueno, recuerden que Me yo... aclaró bastante. Listo, perfecto. Yo en un ratito subo esta clasecita. Fíjense que además de esta clasecita necesitan ver los videos complementarios, leer el material de lectura, porque todo en conjunto hace que se entienda todo el tema. ¿Está bien? Si ustedes solamente ven esta clase y no miran el material complementario, hay toda una parte que no van a tener que no van a haber trabajado. Entonces, porfa, miren el videito complementario, está todo activado en el aula, así que pueden mirar todo. Esto es la unidad número 8, que es la que tiene colorcito en el aula, la solapa que tiene colorcito, para que lo ubiquen. Yo en un ratito ya subo este video a YouTube y lo pongo en el aula. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, chicas, si no hay más dudas, vamos a terminar la clase.